a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. Veremos la parte 2 del capítulo 5 acerca del diluvio en este curso de la Escuela Profética y Apostólica Peña de Águilas. Y bueno, el libro lo puedes adquirir en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Génesis 6:12 dice: Vayaré Elohim et haaretz behinen ishgeta. Y miró el Señor la tierra, y he aquí que se había corrompido. Vamos a tener una raíz hebrea, shahat, corromper, y bueno, se entiende en dos sentidos, principalmente en el texto bíblico. Una persona que se corrompe, perdido su moral, se ha entregado al pecado, a la vergüenza, a la traición, a la maldad, decimos, o mucho de las personas que llegan al poder, de los políticos. Este hombre se corrompió, ¿no? Lo corrompió el poder, lo corrompió el dinero, o nosotros mismos cuando participamos en actos de corrupción. Me detuvo un oficial de la ley, vinieron de aquí y de allá y me tuve que corromper. Les di un dinero para que no me llevaran el coche al corralón, para que no me cerraran el agua, etcétera. Me corrompí, ¿no? Entonces, bueno, lo usamos como una corrupción moral. El texto bíblico nos va a explicar en Génesis 6:13 que el hombre corrompió la paz, es decir, había paz sobre la tierra y el hombre la corrompió y la llenó de violencia. Jamás, el término jamás, es decir, empezó a ser violento. Jamás es una ira contra el prójimo, un momento sin ley. Hablamos mucho antes del viejo oeste, es decir, donde todo mundo hacía lo que bien le parecía, y hay violencia contra el prójimo. No hay un órgano regulador, no hay un Estado que proteja o que brinde garantías al individuo. Es más bien como una anarquía de grupos organizados, y unos están dando
contra otros. Es decir, el hombre corrompió este estado primigenio de la naturaleza donde vivía en paz y empezó a mirar con ojos de envidia a los otros, a los que le rodeaban, y como consecuencia de esto, el Señor los terminará o los termina de corromper. Vemos nuevamente la aparición de los mismos términos que van a unirse una y otra vez y se van a repetir dentro del texto, dentro de la diégesis, dentro de la historia bíblica. El Señor los va a terminar de corromper, pero en el otro sentido, en el sentido orgánico del vocablo, en el sentido orgánico de la palabra. Los va a terminar de pudrir, de echar a perder en este proceso natural que sigue a la muerte. Es decir, va a haber un juego de palabras. Si el hombre shahat se corrompió moralmente o espiritualmente, el Señor lo va a terminar de corromper, pero en su cuerpo, en su organismo. Es decir, hay una metáfora que también se va a aplicar en el caso de Sodoma y Gomorra, que se corrompieron para hacer cosas deleznables, y el Señor los termina de corromper, es decir, acaba con sus vidas, corrompe sus organismos mortales o acelera el proceso de corrupción para que se mueran más rápido. Nos habla entonces de un tejido social que se descompone, de una sociedad que cae, que se fractura, que pierde valores, y el Señor acaba este proceso, los acaba de corromper. Continúa el proceso, pero de descomposición orgánica. En el Nuevo Testamento vamos a tener una óptica similar bajo las posturas del apóstol Pablo. En Gálatas 6:8 va a decir: el que siembra para su carne, de la carne sembrará corrupción. Es decir, si estoy pensando en vanidades pasajeras, en saciar mis apetitos en la carne, en el amplio sentido de la palabra, en cosas que no convienen, que no son espirituales, dice el apóstol Pablo, lo único que vas a conseguir es corrupción. Si siembras para el espíritu, vas a cosechar cosas espirituales. Y bueno, Gálatas es muy fuerte, dice: no se engañe el hombre, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Cosechamos para la carne, vamos a cegar corrupción, vamos a cegar muerte, vamos a cosechar cosas malas para nuestra vida. Y bueno, básicamente el Señor en esta historia del diluvio va a fungir como un acelerador de esta corrupción. Es decir, el Señor o multiplica el bien que hay en ti o multiplica el mal que hay en ti. Básicamente es esta lógica. Dios es un acelerador de nuestras obras. Estás haciendo el bien, va a multiplicar el bien. Y bueno, la metáfora es la de un árbol. Siembras una semilla, va a crecer un árbol y va a dar muchísima semilla, sea semilla de bien o sea semilla de mal. Por eso debemos cuidar siempre de hacer cosas buenas. También nos va a hablar como la metáfora de una tormenta. Dice: sembraste viento, no vas a cosechar nada más un vientecito, vas a cosechar una tempestad. Es decir, hay una multiplicación, ya sea del bien o del mal. Éxodo, por ejemplo, cuando Dios pasa emplagando a los hijos de los egipcios, a los primogénitos, el término el ángel, creo que en español lo han traducido como destructor, mal traducido. El término es mashhit, es el corruptor, es decir, es el que va a terminar de corromper
la vida, la carne, va a acabar de corromper al ser humano para que finalmente se muera. Es un atributo, es una manifestación de Dios, es una cratofanía del Señor. Y bueno, esto es muy, muy interesante. Pablo dice en Corintios, finalmente todos nos vamos a corromper, nos necesitamos morir, ¿no? Y va a usar el término corrupción, dice, nos necesitamos morir para volver otra vez a vivir. Es decir, que cuando hay una plaga, cuando hay una situación donde mueren muchas personas, no todos van al infierno, no todos se pierden, unos mueren, unos se corrompen para después resucitar en vida eterna y otros se corrompen para resucitar al castigo eterna, al castigo eterno. Y bueno, la muerte en la escritura siempre es vista de una manera poética. Somos como agua derramada sobre la tierra, somos como flores que se marchitan cuando sale el sol. Es decir, la corrupción orgánica en un nivel espiritual es eso, simplemente el cuerpo se descompone, pero el alma, el espíritu, los componentes del ser humano continúan su camino, continúan su travesía eterna en el universo. Y bueno, el Mashhit sería este atributo de Dios, va a ser el que apresure el proceso de descomposición de los malvados, tanto moral como físicamente. Y bueno, si algún justo también por ahí se corrompió en esta ira desmedida del Señor, finalmente va a ser escogido, va a ser separado en la vida eterna, en el juicio de las naciones, o si confesó el nombre de Jesucristo, no pasará por juicio, sino tendrá el pase directo a la salvación. En Génesis 6:8 nos dice la escritura que Noé haya gracia delante de Dios. La gracia, dorea en griego, es un regalo inmerecido. Básicamente la manera como recibimos la salvación. Hallamos gracia delante de nuestro Creador se complace con nosotros y bueno, esto es lo que nos permite como seres humanos acceder a un plano espiritual, a las bendiciones en las regiones celestes. El escogido es seleccionado para recibir gratuitamente. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque así es Dios. Ni siquiera el apóstol Pablo nos puede explicar la teología del Señor. Dice, bueno, ¿tú quién eres para discutir con Dios? Y unos fueron destinados para salvación y otros fueron destinados para perdición. El Señor es soberano y Él sabe lo que hace y tú no puedes discutir con el Señor. Es decir, es bastante compleja la gracia. ¿Por qué halló Noé gracia? Simplemente porque Dios así es, a unos escoge y a otros desecha. Este escogido va a repoblar el mundo que quedó destruido. Y bueno, esto también es una historia que se repite en diferentes culturas, con diferentes acontecimientos, con diferentes personajes, pero siempre hay un hilo en el que no perece la vida humana. Si el diluvio, dijimos, no es la memoria de este acontecimiento que llevó a casi la desaparición del ser humano,
pudiera ser alguna reminiscencia de las 5 grandes extinciones que han azotado la vida sobre el planeta Tierra. Es decir, muchas veces la vida ha estado a un punto bastante crítico por diferentes factores, erupciones volcánicas, cayó el meteorito, etcétera, que se han estudiado de manera científica, geológica, biológica, tantas cosas. Bueno, pudiera ser una reminiscencia de una de estas extinciones donde la vida continúa, y no solamente la vida, el ser humano continúa, porque todas las especies son destruidas, el ser humano también, pero no es encargado de salvaguardar especies que Dios mete en esta arca, y también de salvaguardar la vida del ser humano. Es decir, bueno, pudiera ser una reminiscencia de esto, de estos momentos de extinción masiva, de estos momentos en los que casi desaparece la vida sobre el planeta Tierra. Y bueno, esta decisión de exterminar al ser humano también pudiera estar relacionada con alguna transgresión de carácter sexual, la zoofilia, por ejemplo, que es bastante común en granjas, en lugares donde la gente convive con animales. Éxodo 22:19 dice: todo aquel que cohabite con bestia morirá. ¿Por qué la zoofilia? Bueno, pues porque Noé básicamente convive armoniosamente con todos estos animales dentro del arca. Y Dios dice: bueno, voy a destruir no solamente al ser humano, a toda bestia sobre la tierra, porque los volvió impuros. Bueno, esto es conjetural, por supuesto. Pudiera ser una idea o una causa más. Dice: había violencia. Bueno, violencia, corrompieron la paz natural entre los seres humanos también y las bestias. Un pecado donde de tener cohabitar con algún animal, con una bestia, se mataba tanto al animal como a la persona que cohabitaba con ella. Por eso también pudiera haber un pecado de zoofilia que llevó a la extinción del ser humano. Y bueno, la historia es muy profunda. Vamos a continuar viendo estos detalles del diluvio en el siguiente tema. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI. Y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo,
todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.